Fui al centro a hacer un video y se inundó. Así fue como sucedió. La previsión del tiempo se veía despejado. Así que parecía una buena idea salir, ir al centro y hacer un video. Tomé el autobús donde todo afuera se veía brillante, seco y hermoso. Caminé dramáticamente junto a edificios coloridos. Admiré la arquitectura. Pasé por más edificios coloridos y entonces noté que se acercaba una tormenta. And it is so nice right now because we finally got out of the brutal heat section of the year. We are entering the rainy season, so things are looking nice. They're looking green, looking alive. This is the first day in a while that it hasn't been raining profusely. And as you can see, we got some rain clouds coming here. So this place right behind me right now is really awesome. It's one of my favorite places to eat. It looks like one restaurant, but there are actually multiple restaurants. Because there's a lot of them, they actually fight each other, not physically, but they all try to yell at you when you go by to get you to go to their restaurant. So it's really funny because you'll be walking by and you'll have a bunch of people out there saying, hey, come here, ven aquí, ven aquí. And I think right now it was the perfect time to sit down and have some food. Realmente parecía algo que podría esperar. Pero la lluvia continuó. Así que salí de la carpa y entré al agua. Flood zone now. Now it's really turned into an adventure. Después de caminar unos minutos, estaba listo para irme a casa. Rain down like a mother. Volví al autobús, pero en este punto era más como un bote. Por destructivo e inconveniente que sea para los propietarios, cuando esto sucede, no es nada nuevo. La península de Yucatán es muy plana y tiene un suelo como queso suizo. Es muy fácil que se produzcan inundaciones. Los edificios coloniales incluso fueron construidos a varios centímetros del suelo para hacer espacio para las inundaciones. Siendo que el suelo es como queso suizo, sí drena,
solo que no hasta que las calles se convierten en ríos. Mirando a los demás a mi alrededor, como de costumbre, nadie estaba enojado, nadie siquiera parecía sorprendido. Se dice que en poco tiempo, debido a que la península es tan plana, toda la península estará bajo el agua. Mientras tanto, estoy feliz de estar aquí y agradecido por la oportunidad de aprender de personas increíbles que han estado creando civilizaciones avanzadas durante miles de años en un entorno que parece imposible hacerlo. Gracias. Well, that did not go as planned. I wanted to make a video about things that were surprising to me when I moved to Mexico, but I think I made a video instead about what it's like to get caught in a flood. Torrential downpour here in Merida, Mexico. Here we are. I do have an umbrella right now, but when the water's coming from the ground, it doesn't really matter.